Muy buenos días chicos, bienvenidos a una nueva clase de lengua y literatura. Hoy veremos los adjetivos no connotativos. ¿Pero qué significan? Los adjetivos no connotativos son aquellos que no tienen un significado propio, porque no expresan características específicas del sustantivo al que acompañan. En este caso, estos adjetivos se clasifican por adjetivos posesivos, adjetivos demostrativos y adjetivos indefinidos. Algunos ejemplos clásicos o básicos son, por ejemplo, ese árbol, algún libro, nuestra casa. Como ustedes pueden ver aquí, la palabra que está en color verde es el adjetivo no connotativo. Si se dan cuenta, no es una característica, ¿cierto? Sino que se refiere, pues, a la posesión de algún objeto, se refiere a la ubicación de algún objeto o a la existencia de determinado objeto, lugar o persona a la que nos referimos. Recuerden, los adjetivos siempre acompañarán al sustantivo, pero los adjetivos de tipo connotativo son palabras que nada más nos permiten identificar o expresar determinados puntos para cada uno de los sustantivos que acompañemos. Vamos a ver una a una las clasificaciones que existen. Tenemos primero tenemos a los adjetivos no connotativos posesivos. En este caso, estos son aquellos que se refieren a modificar un sustantivo agregándole una idea de pertenencia o posesión. Como podemos ver en este cuadrito verde, tenemos muchos pronombres y tenemos los adjetivos. Los pronombres que ustedes ya conocen, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros y ellos, tanto en femenino como en masculino. Los adjetivos posesivos que utilizamos casi siempre para poder construir una oración concreta puede ser en singular, mi, tú, su, nuestro, vuestro y su. Estos adjetivos posesivos se harán en relación a los pronombres personales, en el caso de que iniciemos una oración con estas palabras o que utilicemos el sentido de pertenencia para una oración concreta o para expresar algo en general. Ahora, los pronombres posesivos, ¿cierto? Son aquellos que van unidos el pronombre y el adjetivo. Por ejemplo, cuando le preguntan a usted, ¿ese gato de quién es? Y si el gato es, en su caso, si el gato es suyo, usted va a decir, el gato es mío. Por eso es que de la misma conjunción de los adjetivos posesivos se crea una variación al unirlo al pronombre. En el caso de mí, ya no voy a decir el mi gato, sino es mi gato. Por eso tenemos el mío, la mía, el tuyo o la tuya, el suyo, la suya, el nuestro, la nuestra, el vuestro, la vuestra, el suyo y la suya para ellos y ellas, ¿verdad? Como ustedes saben, todos los adjetivos poseen singulares y plurales porque tienen diferentes números. Y en este caso vamos a ver un ejemplo sencillo. Vemos en la imagen a una familia y a una casa. Si queremos construir una oración con un adjetivo posesivo, podemos utilizar nuestra, hablando en este caso de nuestra familia. Entonces podemos decir nuestra casa. El adjetivo posesivo, ¿cuál sería? Nuestra, porque casa es el sustantivo. Sigamos. Ahora, el adjetivo no connotativo demostrativo, ¿verdad? En cambio es aquel que acompaña al sustantivo para entender la distancia que separa a la persona que habla del objeto, lugar o persona a la cual se está refiriendo o a la cual le pertenece. Veamos un ejemplo sencillo. Cuando ustedes están en una conversación con una persona y quieren que esa persona les pase algún objeto, ¿cierto? Podríamos utilizar todos estos adjetivos demostrativos. ¿Por qué? Entonces, nosotros tenemos aquí lugares de distancia como aquí, que se refiere cerca, ahí, que se refiere a una distancia media, y allí, que se refiere a una distancia pues más lejos. En este caso, vamos a utilizar adjetivos demostrativos dependiendo de la distancia que existe entre el objeto, persona o lugar al que me estoy refiriendo y yo. En este caso,
Si yo, como les decía en el ejemplo, necesito que alguien me pase algún objeto que yo no tengo tan cerca, le puedo decir, pásame ese jugo, en el caso de que el jugo esté a una distancia media. En el caso de que esté a una distancia muy cercana, yo puedo decir, este es mi jugo. O en el caso de que esté en una distancia lejos, pues yo voy a decir aquellos o aquellas, en este caso un sustantivo cualquiera podría decir aquellos muebles o aquellas mesas. Veamos. Tenemos aquí concretamente dos objetos. Están los libros y están las velas, como ven en la imagen. En el tiempo masculino, los adjetivos que podemos utilizar para referirnos a una demostración son este, ese y aquel. Y estos vienen tanto en singular como en plural. En el caso del femenino está esta, esa y aquella. Pero ellas hacen relación a los adverbios proverbiales. Porque los adverbios aquí, ahí y allí nos permiten entender en qué momento utilizar cada uno de los adjetivos demostrativos. Como les decía, si utilizamos los adjetivos este o esta, estos y estas, estamos refiriéndonos a adjetivos proverbiales del aquí. Si estamos utilizando, por ejemplo, ese, esos, esa o esas, vamos a utilizar el adjetivo proverbial de ahí, que es a una distancia media. Y si vamos a utilizar, en cambio, con un adjetivo proverbial lejano, que es el allí, vamos entonces a utilizar aquel, aquellos, aquella y aquellas. Es así como podemos ver. Si yo me refiero a una distancia cercana, que es el aquí, el adjetivo proverbial aquí, puedo utilizar este libro o estos libros. En el caso de la vela, esta vela o estas velas, si estoy hablando en plural, ¿no? Para el ahí, voy en cambio a utilizar la palabra o el adjetivo ese libro, esos libros y esa vela o esas velas. Y para el allí, que es la lejanía, es una distancia mucho más lejana, utilizo en cambio el adjetivo aquel. En el caso del masculino, aquel libro o aquellos libros, y en el caso femenino, aquella vela o aquellas velas. Estas palabras, que son tres, este, ese y aquel, van a ser diferentes en en número, porque puede ser singular o plural, o en género, que es masculino o femenino, como ya vemos en el ejemplo. Y finalmente tenemos al adjetivo no connotativo indefinido, que se refiere a todos los adjetivos que hablan para indicar la cantidad de un sustantivo cuando es imprecisa, vaga o aproximada. Es decir, cuando no se sabe con exactitud el número o la cantidad que acompaña a ese sustantivo. En este caso, ustedes que pueden ver en la imagen, pueden ver personas, ¿verdad? Pero ustedes solo con ver estas personas lograrán saber la cantidad de personas que hay aquí. No. Y como no la sabemos, los adjetivos indefinidos son aquellos que nos permiten darle nombre o darle una cantidad no precisa, ¿verdad? Pero una cantidad aproximada a lo que queremos decir. Entonces, en este caso, este 7 de febrero, que fueron las elecciones, ¿cierto? Hubieron muchas aglomeraciones. Si yo quiero construir una oración utilizando un adjetivo connotativo indefinido, puedo utilizar cualquiera de los siguientes. Por ejemplo, tengo aquí la palabra demasiadas. Yo puedo utilizar la palabra demasiadas para poder hacer una oración respecto a esta imagen. Podría ser, en las votaciones de este 7 de febrero, hubieron demasiadas personas. La palabra demasiadas es un adjetivo indefinido. Así como también lo puede ser algún, algunos, algunas, bastante, cierto, cualquier, demasiado, escaso, mucho, ningún, poco, tal, todo, de cierto modo, cierto, tal, de más y muchísimas otras más palabras que se conjugan no solamente en femenino y masculino, sino también en singular y plural. Por eso vemos que en algunos puntos dice algún y en otros dice alguna, o algunos y algunas. Así vemos que se pueden conjugar las palabras dependiendo del sustantivo que las acompañe. Y esto es todo por hoy, mis chicos. El día de mañana vamos a trabajar con ejercicios prácticos
para que podamos entender muchísimo más esta clase y saber en qué momentos utilizamos los tipos de adjetivos que les he expuesto hoy en este video. Nos vemos, que pasen un excelente día.